Hola, buenas noches, buenas tardes. Según desde donde nos veáis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo directo de Mediums con Almas. Encantados de volver a veros a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hola, Sheila, cariño. Aquí estamos en un nuevo directo, que ya sabéis que los domingos os traemos un invitado o una invitada muy especial de nuevas terapias, que nos hablan de nuevas terapias que no tienen nada que ver con la mediunidad, o a veces sí, a veces tienen que ver con la mediunidad, pero nuestro objetivo es enseñaros un poquito de todo, ampliar el abanico, hola Neus, ampliar el abanico de todas las posibles terapias que hay. Y hoy vamos a hablar de biomagnetismo y emociones atrapadas. ¿Vale? Estoy esperando a ver si se conecta. Hola, cariño. A ver si se conecta nuestro invitado. ¿Vale? Que es experto en biomagnetismo y en emociones atrapadas. Ya lo digo que va a ser un directo súper interesante porque vamos a aprender mucho con esta persona, vamos a aprender muchísimo. Es una persona además que se explica muy bien, es muy cercano. O sea, que podéis preguntar lo que queráis, lo que no entendáis lo podéis preguntar, podéis interactuar todas las veces que queráis en este directo, que se dará prioridad a las preguntas que... Hola CC, a las preguntas que hagáis, ¿vale? Independientemente de las preguntas que yo le haga, pues daremos prioridad a las preguntas que vosotros o vosotras tengáis. Voy a mirar a ver si lo tuviera por aquí, si estuviera ya por aquí. No, no lo veo. No lo veo que se haya conectado aún. Buenas noches. Bueno, pues como os estaba comentando, vamos a hablar de biomagnetismo y de emociones atrapadas, ¿vale? Eso es algo que tenemos muchos y no lo sabemos, emociones atrapadas, ¿vale? Y el biomagnetismo, pues nos van a explicar qué es lo que es, qué es lo que trata, qué enfermedades trata o qué no enfermedades trata. En fin, nos van a hablar. Sí, lo de la agenda, es verdad, voy a hablar que tenemos la agenda abierta. Chicos, que sepáis que Medios con Almas tenemos la agenda abierta, hacemos sesiones los jueves, tanto de mediunidad como de tarot, como de registros acásicos, de runas, de limpiezas energéticas, en fin, yo qué sé, de Reiki, infinidad de cosas, ¿vale? Mandarnos un correo a mediumsconalmas@gmail.com, ¿vale? Para informaros, tenemos la agenda abierta con una aportación mínima, ya que somos una asociación sin ánimo de lucro, y informaros, pedirnos información. También que sepáis que estamos en todas las redes, con lo cual es muy fácil ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Tenemos agenda abierta para los jueves, jueves en turno de mañana y en turno de tarde, ¿vale? Estoy esperando a ver si se conecta Jorge. Sí, hacemos registros acásicos, CC. Sí, hacemos también registros acásicos. O sea que si te interesa, nos mandas un privado por aquí y ya te damos el correo y te informamos de todo lo que necesites. A ver, el moderador ancló un contenido. A ver si veo a Jorge. De nada, CC, cariño. Es que Jorge es de Argentina, entonces estamos aquí con el cambio horario. Ah, vale, que tiene algún problemilla, vale. Que Nela está en contacto con él y tiene algún problemilla para entrar. Vale, también deciros que se conecta desde Argentina, el cambio horario, las conexiones, está haciendo un esfuerzo monumental este hombre para poder estar hasta ahora con nosotros, dándonos esta charla tan interesante como va a ser. Eh,
Sofía, lo hacemos por una aportación muy bajita, ¿vale? No gratis del todo porque es una asociación sin ánimo de lucro y tenemos que sufragar los gastos de esa asociación, ¿vale? Todo lo que se queda en la asociación va para la asociación. No nos quedamos nosotros con nada, ¿vale? Todo se gasta en la asociación, en material, sean plataformas por las que tengamos que hacer las sesiones, en fin, todo esto, ¿vale? Por eso no es gratuito del todo, es una aportación mínima que necesitamos para sufragar los gastos de la asociación. Que mismamente la administración ya nos pide que pongamos unos ingresos mínimos para registrarnos como asociación. Hola Isabel. Bueno, pues vuelvo a repetir, hoy vamos a hablar de biomagnetismo y emociones atrapadas. No os lo podéis perder. Va a ser una charla súper interesante con Jorge. Jorge es una persona entrañable, es súper amable, ya lo vais a ver. Es una pasada de señor, es experto en biomagnetismo y nos va a resolver muchas dudas, tanto las preguntas que yo le haga como las preguntas que le hagáis vosotros, ¿vale? Lo que pasa es que tiene algún problemilla de conexión y estamos aquí a la espera, ¿vale? De a ver si se puede conectar. Sí, es muy cercano, es una persona muy cercana, muy entrañable, da gusto hablar con él, ya lo veréis como sí. Y además explica muy bien, vamos, un maestro, es un maestro. Buenas noches, Maritrini, buenas noches a todos los que vais entrando. A ver si nos conectamos. Biomagnetismo y emociones atrapadas, el tema de hoy, ¿vale? Muy importante el tema de las emociones atrapadas, ¿vale? Que muchos tendremos emociones atrapadas, seguro que casi todos los tenemos que... Se va a tener que conectar con la cuenta de Nora. Vale, pues que se conecte con la cuenta de Nora. Vale, yo ahora cuando vea a Nora la subo. No te preocupes, Nela, gracias. Venga, pues cuando veamos a Nora lo subimos. Son los problemas del directo, es lo que tiene. Venga, a ver. A ver si vemos a Nora. Pero os invito a quedaros porque va a ser muy interesante, ¿eh? Va a ser un directo. Pocos directos van a ser tan interesantes como este, ¿eh? Lo bueno es hacer esperar, además de verdad. ¿Vale? Porque nos va a hablar de una práctica relativa, bueno, no sé si es nueva, para mí es nueva porque no la conocía, el biomagnetismo y las emociones atrapadas, es cómo quitártelas o cómo estar con ellas, batallar con ellas, es muy complicado. O sea que va a ser muy, muy interesante. Hace años que existe el biomagnetismo, pues mira, yo no había escuchado hablar de él, ¿sabes? No había escuchado hablar de él hasta que nos dio la clase aquel día. Ya cuando nos dio la clase aquel día ya dije, ostras, pues esto está guay. Vale, a ver si se conecta Nora. Hola desde Málaga, Susana, bienvenida. Recordaros de nuevo que tenemos la agenda abierta. Hacemos directos los martes y los domingos. Los martes suelen ser de mediunidad y los domingos tenemos algún invitado, ¿vale? Como hoy. Buenas noches. Y tenemos agenda abierta para hacer sesiones a muy baja aportación, ¿vale? Sesiones de mediunidad, de registros acásicos, de limpiezas energéticas, de tarot, de todo. Poneros en contacto con nosotros, ¿vale? En mediumsconalmas@gmail.com. Buenas tardes desde Argentina también, buenas tardes. Bienvenidos.
Bienvenidas. ¿Cómo va la mediunidad? Uy, es que para eso tendríamos que hacer otro directo para hablar de mediunidad, que en su día ya lo hicimos. Porque hablar de la mediunidad da para un directo y para 2 y para 3. Mira, Nora Kedman, invitar, voy a invitarla. A ver, invitar a Nora. A ver. Sácamelo. Hola. Hola, buenas Nora, buenas tardes, Teníamos, cariño. hola Pili, teníamos algunos inconvenientes con la cámara. Voy a ver si puedo solucionar. Vale, no te preocupes. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. A ver, de momento no te vemos, te escuchamos, pero no te vemos. A ver. A ver qué tal. Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Hola Pili. Hola. Ah, parezco un aviador con esto. ¿Qué tal? Estás estupendo. Sí, Muy buenas bueno, noches. gracias. Primero de todo, Bueno, agradecerte el que estés aquí con nosotros. Te lo agradecemos en el alma porque sé que allí en Argentina hay una diferencia horaria bastante complicada. sí. Y bueno, yo ya he hablado un poquito de a lo que te dedicabas, pero nadie mejor que tú para presentarte. Así que todo tuyo. Bueno, dale, dale. Bueno, mi nombre es Jorge Carón. De profesión soy técnico en electrónica, así que nada que ver con el biomagnetismo. A ver, llegué al biomagnetismo buscando otras cosas, como siempre pasa en internet, buscando algo para mi dolor de rodilla. Buscando algo para mi dolor de rodilla, buscando, me tropecé con el biomagnetismo. ¿Sí? De esto ya hace unos 5 años, 6 años más o menos, que bueno, me empecé a interiorizar del tema. Así que bueno, en eso estamos. Muy bien. Haciendo biomagnetismo, entre otras cosas, ¿no? O sea, la parte de la parte de electrónica y de la técnica tampoco la he dejado. Estoy estudiando frecuencias y todo ese tipo de cosas, las energías escalares, las curaciones de Likovsky. Vamos, que no Bueno, paras de estudiar. y no se puede, no se puede. Inclusive con esto, por más que el biomagnetismo sea una cosa que decís, bueno, es estática, en realidad no es tan estática. O sea, se sigue investigando todo lo que es esto de biomagnetismo, la aplicación de los imanes y todo ese tipo Vale, de cosas. pues explícanos un poquito qué es el biomagnetismo y cómo funciona para las personas que no A sabemos lo ver, que es, qué es lo que es a y ver. cómo funciona. Antes que nada vamos a hacer un poquito de historia del biomagnetismo. Perfecto. En breve, para que más o menos entiendan de dónde viene. O sea que no es que nació en un repollo y salió el biomagnetismo. Sí. La aplicación de los imanes viene de muy lejos, viene de los chinos hace 5.000 años atrás. Bueno, vamos a obviar la parte esa de los chinos y los egipcios y todo eso. Nos vamos a poner por 1960, 1970, que fue
en realidad cuando los seres humanos salimos del planeta Tierra, ¿no? O sea, cuando los astronautas empezaron a salir del planeta, pasaron varias cosas en su salud, ¿no? Una fue la osteoporosis, una de las tantas cosas. Pero, solucionado eso, internarlo, no sé si te acordarás que en la época de los astronautas bajaban de la cápsula, lo metían en cuarentena y ahí le hacían todo. Bueno, en realidad le hicieron todo menos un problema. El problema que tenían en ese momento es que era una pierna le quedaba más corta que la otra. ¿Sí? Ajá. Eso no lo podían solucionar. El acortamiento era más o menos 1 centímetro, era bastante importante, hasta que contrataron a un físico, un señor que se llamaba Boris Meyer, que tuvo la idea de preguntar, saber qué es lo que hay allá arriba que no hay acá abajo. ¿Sí? La gravedad era una de las cosas, pero él dijo, bueno, la gravedad tampoco puede afectar tanto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos embriones y estamos al nacer, nosotros vivimos en un lugar donde la gravedad es media relativa, porque vivimos en un ambiente acuoso. La otra cosa que no había ahí arriba, que era el campo magnético de la Tierra. Vale. ¿Sí? Entonces Boris Meyer metió a los astronautas adentro de un gran imán y las piernas se le fueron mejorando, ¿sí? A todos los astronautas el día de hoy, que todos los viajes afuera, las cápsulas llevan su medio de magnetismo. Lo que pasó fue de que este señor le encontró la vuelta, pero dentro de la vuelta que le encontró, resultó ser que empezó a curar los resfríos con eso. Bueno, le dijo a la NASA que con eso podía curar algunas enfermedades. Le dijeron, bueno, buenas noches, chao, hasta luego, esto no da plata. Los laboratorios no se interesaron, así que nada. Es más fácil producir genioles que vender imanes. Es verdad. Así que bueno, en su historia Boris Meyer se dedicó a dar conferencias. Entre esas conferencias, una vez llegado a México, uno de los asistentes a su conferencia fue el doctor Goy, ¿no? Un mexicano. En ese momento medio desocupado, porque estaban arreglando el hospital donde él trabajaba y le dijeron, como en todos lados, le dijeron 3 meses, iban 4 años y no pasó nada. La cuestión que este Goy era acupunturista, tenía varias cosas. Y se dedicó a ver los asuntos de los, ¿cómo se llama? El asunto de los imanes, se interesó por los imanes. El asunto es de que nosotros en nuestro cuerpo, cuando nos enfermamos, tenemos polos de acidez y polos de alcalinidad, ¿sí? Ajá. Con hidrogeniones, hidrolitos y qué sé yo cuánto. Pero en realidad es que tenemos una parte positiva, hidrogeniones positivos, hidrolitos negativos, ¿sí? Bueno, Boris Meyer dijo, bueno, si tenemos acá los negativos, le ponemos un positivo y lo sacamos. Bueno, no era así. No dio resultado. Tuvo algunos éxitos y qué sé yo cuánto, pero no hubo resultados. Goy se cuenta que pasando por la catedral, se le vino la idea de hacer al revés.
¿por qué no los repelemos para adentro de un lado? Buscamos la alcalinidad del otro y le ponemos los imanes. De ahí es el par biomagnético. Vale. De ahí nace el par biomagnético, ¿sí? Es la búsqueda de una polaridad positiva que por lo general está del lado derecho del cuerpo y una polaridad negativa que está del lado izquierdo del cuerpo. Por eso en esta terapia se usa por lo general, excepto que con el rastreo, que después yo te lo voy a ir explicando, en el rastreo te diga de que los imanes van puestos al revés, que suele ocurrir que algunos pares van puestos al revés. Pero en realidad en el 90% de los rastreos el imán negativo va del lado derecho para repeler la parte positiva nuestra. Vale. Y el imán positivo va del lado izquierdo para repeler la polaridad negativa de los hidrogeniones. Bien, hasta ahí es más o menos la historia del doctor Goi, que es el que inventó o descubrió, te diría, cada uno le pone la terminología que quiere. Hasta ahí es donde este doctor empezó. La primera curación que hizo él con este sistema fue la curación del SIDA, ¿sí? Por razones que tenía un pariente con SIDA, toda una cuestión familiar, empezó poniendo los imanes a este muchacho, que le había puesto lo de Boris Meyer, pero cada vez se le ponía peor el paciente, ¿no? Cada vez estaba más cerca de irse que de quedarse. La cuestión que le dio vuelta a los imanes y en 4 meses se curó. Madre mía. ¿Sí? Desde entonces, Goi, probando en una cantidad de pacientes, al día de hoy hay más o menos unos 350 pares, ¿sí?, de imanes que neutralizan el pH de los seres humanos, ¿sí? De los seres vivos, porque el biomagnetismo se puede también poner en las mascotas, por ejemplo, ¿sí? Se puede poner una mascota en un pájaro, en lo que sea. Así que bueno, desde entonces son más o menos 350 pares. Dentro de los pares hay una diversidad de pares, ¿sí? Pero la función principal del biomagnetismo, y por ende, o sea, uno se pregunta si es igual el biomagnetismo que pares biomagnéticos. Correcto. En realidad, biomagnetismo es la técnica, ¿sí? El par biomagnético es la herramienta. Vale. Es la herramienta. Uno lo tiene que tomar biomagnetismo como una técnica, ¿sí? Una técnica como tantas otras técnicas que hay muchas técnicas derivadas de esto. Es una técnica, y la herramienta son los pares biomagnéticos, ¿sí? O sea, positivo o negativo de los pares. Los pares biomagnéticos, o sea, los imanes en sí, ¿sí?, es un par, o sea, uno positivo y uno negativo.
Según el doctor Goiz, que es lo que se usa en la actualidad, uso yo y todos los biomagnetistas, salvo algunos, como decía el doctor Goiz, yo les enseño, después ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Investiguen y vean a ver cómo es que le va a ustedes en la consulta. Sí, o sea, ese es un tema de investigación que hasta el día de hoy se está investigando. Lo único que no hemos conseguido que la ciencia nos diga que tenemos razón. Claro. Obvio. Obvio que no nos va a dar la razón, porque si vos le decís, en lugar de curarte la fibromialgia, en lugar de curarte la fibromialgia, que le das analgésico durante toda su vida, le pones 4 veces los imanes y se te va, eso no sirve para el negocio. No interesa, eso no interesa. No interesa porque no es un negocio. Exacto. Pero bueno, tantos pares como los pares de la fibromialgia, yo los he usado y la gente no tiene más dolores. ¿Sí? Qué Ahora, bueno. uno se pregunta qué es lo que hace el par, Ujú. lo cual sería interesante. ¿Sí? La definición del par es que lo que hace es equilibrar el pH del cuerpo. Nosotros sabemos que tenemos un pH, ¿sí?, que es de 7. ¿Sí? Puedes tener 7,3 o 6,7, pero está ahí, entre 7 más 3 menos 3. Cuando uno tiene más de 7,3, el cuerpo es muy propenso a los hongos y los virus. Cuando es más alcalino, tiene más preponderancia a tener bacterias y parásitos. ¿Sí? De eso se trata el par biomagnético, de buscar las partes, o sea, la alcalinidad o la acidez para nivelarlos. ¿Sí? Vale. Entonces nosotros sabemos que el cuerpo no... El de 7 es una cuestión general, o sea, es el promedio de, ¿no? Porque nosotros tenemos un estómago que es, o un aparato digestivo que es naturalmente ácido, Ujú. pero también tenemos un hígado que es naturalmente alcalino, como los riñones, por ejemplo. Cuando eso se desequilibra, ¿sí?, cuando dejamos de tener un nivel ácido de 6 con algo, que es el estómago, existe un problema. El mismo ácido tenemos en el estómago que lo tenemos en el duodeno. Ahora, ¿qué pasa? En el duodeno hay un bichito que es una bacteria que se llama Stylobacter pylori, Sí. que su hábitat común es el duodeno, ¿sí? Ahí hace su trabajo, hace lo que tiene que hacer, pero si nosotros bajamos la acidez del estómago porque comemos mal, porque tenemos estrés, por todo un montón de cosas, la señora bicha por lo general sube al estómago. Tenemos acidez de estómago, nos puede provocar úlcera. Lo que hacen los imanes es restaurar en el estómago su acidez natural. Entonces la pylori se queda donde tiene que estar, a hacer su trabajo que tiene que hacer. No es mala de por sí, sino que es mala la ubicación.
Vale. ¿Sí? Vale. Lo que hacemos nosotros con los imanes es eso, es restaurar la acidez. ¿Sí? Nosotros encontramos en los imanes, en una búsqueda, un rastreo, que después yo les voy a explicar cómo se hace. Buscamos los pares que corresponden a cada lugar donde el pH no es en realidad el que tiene que ser. ¿Sí? ¿Por qué se produce el pH? Hablamos antes de los hidrogenones y los hidrolitos. Vamos a hacer algo más práctico y más... vos suponete 2 aulas con 30 bancos y con 30 chicos cada uno. Sí. Llega un momento que en un aula hay 25 y del otro hay 35. O sea, en uno te sobran sillas y en otro te faltan sillas. ¿Sí? Unos son los hidrolitos, otros son los hidrogenios. ¿Sí? Eso produce un desequilibrio del pH. ¿Sí? Digamos que las aulas, una es el hígado, vamos, porque es más grande, el hígado, pero la otra aula está en los riñones. ¿Sí? Entonces, lo que se hace con el biomagnetismo, siempre se buscan los lugares positivos, o sea, donde están los hidrogeniones. ¿Sí? Los lugares positivos. Y con los imanes hacemos que los alumnitos vayan cada uno a su lugar. Estando cada uno en su lugar, lo que se hace es nivelar el pH de ese lugar. ¿Sí? Equilibrarlo. Equilibrar. Nosotros tenemos que tener un pH de 7 en promedio. ¿Sí? 7,3 o 6,9. Pero ese es el equilibrio. ¿Sí? Entonces uno piensa, ¿quién tiene la culpa? ¿El mosquito que vive en el charco o nosotros que dejamos el charco? Claro. ¿Sí? Es una vieja discusión entre entre dos médicos franceses, mirá. Uno médico y el otro, digamos que biólogo. Entre Bernard y Pasteur. ¿Sí? Bernard, de la época de la escuela de Hipócrates, siempre decía, el problema no son los bichos, como decía Pasteur. ¿Sí? El problema es el terreno. Si nosotros tenemos una persona bien alimentada, una persona bien cuidada, bien dormida, bien bañada, no tiene por qué tener enfermedades. ¿Sí? Pasteur, que es lo que tomó la medicina, decía que no, que nosotros estábamos invadidos por bichos, estemos como estemos. Da más plata lo de Pasteur que lo de Bernard, porque una sopa sale barata y un ibuprofeno no sale tan barato. Exacto. ¿Está? Bueno. Así que lo que nosotros, o sea, lo que este doctor Gois y los biomagnetistas que seguimos, ¿sí? O sea, yo estudié con un discípulo de Gois, seguimos la escuela, la vieja escuela de Hipócrates. Nosotros creemos de que si uno teniendo un cuerpo sano, no tiene por qué tener enfermedades. ¿Sí? O sea, una persona bien alimentada, como se hacía en su momento, Hipócrates siempre decía, darle una buena cama, una buena sopa y se te va a curar. Y esto sigue esos principios, ¿sí? Vale. O sea, de nivelar el pH, hacer que en estos últimos
estos últimos tiempos se le ha dado mucha importancia a no solamente a lo que son los pares biomagnéticos, en el caso mío no, pero en el caso de muchos biomagnetistas se han volcado aparte de esto a la nutrición, ¿sí? Se han volcado aparte de esto a la nutrición. Yo agarré para otro lado, pero por una deformación técnica, para el lado de las frecuencias y de las ondas escalares y todo ese tipo de cosas. Que esa parte también lo que hace es nivelar las frecuencias celulares. Es un tema bastante largo, que no lo vamos a tocar hoy, pero es más o menos así. Dentro de los pares biomagnéticos hay varios pares, ¿sí? Hay varios tipos de pares. Vos tenés los pares regulares, que son los pares más comunes, o sea, el del resfrío, cuando tenés una gripe, cuando te duele un pie, ese tipo de cosas que tienen sus nombres y sus cosas. Tenés lo que son los pares reservorios. Un ejemplo de par reservorio, por ejemplo, es el herpes zóster. Si nosotros nos pusiéramos los pares reservorios de la viruela, de la varicela, nosotros no tendríamos herpes zóster. Vale. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no nos ponemos el coso de la varicela porque nadie nos enseñó que la varicela el bicho de la varicela se puede matar con un imán, entonces tenemos herpes zóster, ¿sí? Que el herpes zóster con biomagnetismo, lo digo por experiencia propia, mi señora tuvo herpes zóster, menos el agua de los fideos, después tomó de todo y con los imanes se curó en 3 días. Sí, pues eso me interesa porque mi madre es muy propensa a tener herpes zóster, le ha salido ya 3 veces y le hablaré del tema del biomagnetismo, ¿sí? Sí, hay que rastrearlo, pero de todas maneras decirle a tu madre que si podés conseguir imanes de 1000 Gauss, me lo voy a apuntar. Sí, 1000 Gauss. Vale. Si es posible un poco más de 1000 Gauss. Si son de 1500, 1200, mejor. Y si son de neodimio, mejor todavía. Vale. Bueno, eso vos. Vale, entonces entiendo por lo que... Sí, perdón. ¿Dónde los vas a poner y después seguir? Por lo menos le vamos a hacer algo a tu madre. Sí, perfecto. Ese par es colon ascendente negativo, colon ascendente negativo, sí, colon descendente positivo, sí, y después al final te voy a decir cómo se los pones, porque cuando hablemos de los rastreos a distancia, vamos a hacer, la vamos a rastrear a tu madre. Vale. Para saber cuánto tiempo y a ver cómo se lo va a poner. O sea, la vamos a usar de conejito de indias. Perfecto. Entonces tengo que entender por lo que has estado contando que hay tantos pares de imanes como enfermedades pueda haber. Claro, exactamente, es más o menos así. Nosotros en biomagnetismo no podemos decir que curamos nada, ¿sí? Porque legalmente no estamos autorizados ni siquiera a dar un diagnóstico. Ni siquiera sé si lo podríamos dar. Nosotros lo único que hacemos es buscar desequilibrios, ¿no? Desequilibrios de pH en cada lugar. En los pares biomagnéticos, te voy a mostrar, mirá todos los que hay, a ver si lo puedes ver. ¡Buf! ¡Madre mía!
Bueno, eso los tenés que rastrear con un método que se llama rastreo del biomagnetismo. ¿Sí? Te sigo contando, los pares reservorios, después tenés los pares especiales, que son pares particulares de cada persona, que son disfunciones de determinados órganos, ¿sí? Sobre todo glandulares, ¿sí? Tiroides, todo lo que sea glandular, pineal, esos son todos los pares especiales. Después tenés los pares disfuncionales, que son de cualquier órgano, no glandular, sino de cualquier órgano, ¿sí? Después tenés los pares complejos, que son pares cuando los pares vienen combinados. Eso, bueno, eso es otra cosa. Los pares temporales, que vos, por ejemplo, te duele la rodilla, te lo pones por 2 o 3 días y ya está, son pares temporales. Después tenés los pares psicoemocionales, ¿sí? Los pares psicoemocionales, que son, qué sé yo, emocionales, lujuria, no sé, rabia, o sea, todo lo que son las emociones, los pares emocionales. Emociones sabemos que hay 5 básicas y las demás son todas la mezcla de eso. Entonces, tenemos los pares emocionales. Después tenemos los pares asociados, que se asocian unos con otros para una determinada cosa. Capaz que vos tenés 3 pares y 2 son asociados, ¿sí? Después tenés los pares individuales, que son de cada persona, ¿sí? Te doy un ejemplo. Tengo una paciente hoy a la mañana que tiene sus pares personales porque lo que tiene es constipación, ¿sí? No le sirven los pares que yo tengo y lo que Goiz y todos los biomagnetistas decimos que para la constipación te lo pone ilíaco, duodeno. No. Ella tiene otros pares que son de ella, porque ella tiene las concentraciones positivas y negativas están en otros lugares, ¿sí? Vale. Están en otros lugares. Y después tenés en la única cosa que nosotros buscamos microorganismos llamaré microorganismos, ¿sí? En lo único que se buscan microorganismos es en el fenómeno tumoral, ¿sí? En lo que serían tumores, cancerígenos o no importa, ¿sí? Hay una lista de 7 que empieza desde lo más livianito, que se llama exudado, ¿sí? Es un quiste exudado, y lo más grave de todo, que es la metástasis. Eso es en lo único que nosotros los biomagnetistas tenemos una lista de microorganismos con sus pares correspondientes, ¿sí? Es la única vez que uno busca microorganismos, ¿sí? O sea, buscamos microorganismo primero por rastreo y después el par, ¿sí? Ese es el único que nosotros buscamos microorganismos. Los demás no, todo lo demás se buscan los pares. Esos pares, según Goiz y algunos otros como Gutiérrez de Mondelo y alguna otra cosa, se corresponden con un microorganismo, ¿sí? Vale. Tal par corresponde a tal par corresponde al otro. Una cosa así. O es una bacteria, o es un virus, o es un parásito. Ese es en el único momento que en biomagnetismo se busca microorganismos, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí el panorama
Es el súper, panorama. súper interesante. Estaban preguntando por aquí, porque Dime. a medida que ibas explicando, pues yo iba tachando preguntas que tenía que tú ya me has respondido ya con tu explicación. Pero, Lo que por pasa es ejemplo, que ha preguntado una chica sobre sí. el tema de la fibromialgia y teníamos una pregunta aquí de cuántas terapias pueden ser necesarias. Entiendo que depende de la enfermedad, ¿no? Sí, para el doctor Goiz, la fibromialgia es un virus, ¿sí? Un virus deformado, o sea, mutado, pero sigue siendo el virus del paludismo, ¿sí? Eso tiene un par que es exclusivamente para fibromialgia. Pero ¿qué pasa? El par de la fibromialgia, por lo general, viene acompañado de otros dos pares. En realidad son tres pares, uno básico y dos lo que yo te dije recién, que son pares asociados. Pero eso Vale. se rastrea, porque te va a salir, si vos tenés fibromialgia, porque puede ser que no tengas fibromialgia, que es una de las tantas cosas que el médico te dice, tenés fibromialgia, y en realidad no tenés fibromialgia. Si no está el par de la fibromialgia, el par del paludismo, no tenés fibromialgia, tenés otra cosa. Puedes tener un meningococo, lo que quieras, pero no es fibromialgia. ¿Sí? Es más fácil. Es más fácil, vas al médico y decís, me duele todo. Ah, tiene fibromialgia, tome analgésico. Sí. Y a darte medicamentos y ya está. Y Claro. es lo que da plata, evidentemente. Exacto. ¿Y cómo haríais? O sea, porque entiendo que se puede hacer, esto lo podéis hacer a distancia. El biomagnetismo se puede hacer a distancia. Obviamente. Yo en particular, normalmente lo hago a distancia, ¿sí? Porque hay mucha gente que vive lejos de donde estoy y bueno, hay mucha gente que no puede venir hasta acá, hasta Ituzaingó y que hacer un presencial. A mí en particular me gusta más el presencial. A mí en particular. Pero decirle a alguien que venga de España para acá es medio tonto, así que... Es un poco complicado. Es complicado. O yo ir, que tengo ganas. Ya fui ahora a fin de año y me quedé con ganas. O sea, aparte mi hijo vive allá. Es complicado. Pues ya dejaremos tus datos y todo para la gente que esté interesada, porque he visto varias personas que están interesadas. Dejaremos todos tus datos y todo esto, porque luego otra cosa. Entiendo que no es necesario creer en la terapia para que la terapia funcione. No. Esto no es una religión. A ver. Exacto. Esto no es una religión. Vos no tenés que creer en la terapia, ¿sí? Vos no crees en el médico cuando te da un riñón. Vos suponés que te va a hacer bien. De ahí a que te haga bien, es otra cosa. Vale. Normalmente no, porque, a ver, ¿cómo funciona esto del rastreo? Que es muy interesante. El rastreo se hace por intencionalidad. O sea, yo tengo la intención de buscar estos pares en tu cuerpo y que tu cuerpo a mí me conteste. ¿Sí? Vale. La respuesta es una respuesta kinesiológica. ¿Sí? O sea, nosotros... yo voy a hablar del Ecuador para abajo, que es donde estoy, ustedes están del Ecuador para arriba. Es al revés
al revés de lo que se da del Ecuador para abajo. Nosotros tenemos que tener la intencionalidad de rastrear al paciente. Pero para rastrear al paciente, primero tenemos que estudiar todo este librito. Uf, casi nada. Tenemos que estar, en lo que yo considero, tenemos que estar conscientes de qué es lo que preguntamos. El cuerpo nos puede responder cualquier cosa que nosotros le preguntemos, ¿sí? Desde los pares comunes hasta los psiquiátricos, ¿sí? Porque lo que nos está respondiendo a nosotros es su subconsciente, ¿sí? O sea, yo en particular he hecho pruebas de decirle a alguien, mira, te voy a rastrear y te voy a hacer algo que yo conozco, que yo le conozco, decirle, bueno, tenés la pierna más corta, bueno, vos pensá en que vos tenés la pierna larga y que no me vas a contestar nada. Sin embargo, me contesta, porque no tiene, el consciente no tiene poder sobre su subconsciente. Vale. Entonces, con la intencionalidad, vos lo que haces es preguntarle a tu subconsciente, que es el único que sabe todo lo que te sucede, y preguntarle. Ahora, desde mi punto de vista, el subconsciente del paciente tiene que saber lo que yo sé. O sea, yo tengo que saber todo este librito. Porque si no, la conexión va a ser una conexión incompleta. ¿Sí? Porque el subconsciente del paciente lee lo que yo sé y me va a contestar en consecuencia con una respuesta kinesiológica. Claro. ¿Sí? O sea, yo no puedo preguntar cosas que yo no sé. Claro. ¿Sí? Es mi punto de vista. Hay otros que no. Yo me dedico a estudiarlo porque sé que si yo pregunto algo que no sé, el subconsciente tu subconsciente no va a saber qué responder. Claro. ¿Sí? Por eso la mayoría de los biomagnetistas, los buenos biomagnetistas, se la pasan estudiando, porque saben esa conexión que uno tiene con el paciente. ¿Sí? Entonces, sabiendo tu subconsciente lo que yo sé, me va a contestar en consecuencia. ¿Sí? Eso es el rastreo. O sea, hay muchas maneras de rastrearla. Yo uso el rastreo original de Goiz, ¿sí? En lo que es presencial. El rastreo original de Goiz es preguntar al subconsciente si, bueno, necesita tal par. Hay toda una lista de 250 pares, así que bueno, calculá. O sea, te lleva 1 hora más o menos en preguntar. Sí. O 40 minutos. O sea, una primera sesión te lleva 1 hora y monedita. Preguntás todos esos pares y el cuerpo, una vez que vos manejaste esa parte de las preguntas y de la conexión, el cuerpo te va a responder con una respuesta kinesiológica. En mi caso, yo lo hago con los pies como lo hacía Goiz. ¿Sí? Vos tenés los dos pies juntos, vos le preguntás, bueno, tenés el par pineal, el pie se te va, en el caso de la zona de acá, del hemisferio sur, se acorta el izquierdo. Vale. ¿Sí? Y se acorta 1 centímetro, no es que se acorta no.
se acorta 1 centímetro. Si no se acorta 1 centímetro, tenés que volver a preguntar y que el subconsciente del paciente te dé una respuesta más clara. Pero siempre tiene que ser bien la diferencia, ¿sí? Que se note, Bien. que se note. Que se note la diferencia. Qué Entonces ahí curioso. vas encontrando los pares, ¿sí? En la lista de pares llega un momento que vos le decís, bueno, hígado duodeno, se te hace así, se te hace el pie así, entonces vos sabés que es hígado duodeno. Hígado, tenés que poner el negativo, siempre el que se nombra primero es el negativo y el otro el positivo. O sea que en ese caso pones un imán negativo en el hígado y un imán positivo a la altura del duodeno. Con lo cual implica que también tenés que leerte el librito de anatomía. Exacto, exacto. Sí, ¿No es sí, cierto? sí, sí. Porque si Es que decís tienes que saber anatomía, vamos, como un cirujano, porque... no sé si como un cirujano, pero tengo varios libros, después se los voy a pasar, que Nora se los pase de los pares, o sea... De los pares. O sea que, en resumidas cuentas, la primera sesión sería para hacer el testeo, por lo menos, como mínimo una sesión para testear. Una sesión para testear. Ahí en la misma sesión se pregunta si hay que hacer otra sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, de acuerdo a lo que tenga. ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene que tener los pares? No es lo mismo estar cerca del polo que en el Ecuador. Ustedes, por ejemplo, vos estás en España. Sí. Bueno, ahí en España son siempre alrededor de 20 minutos, 25, más o menos. ¿Sí? Porque están cerca del trópico. Acá en lo que es Argentina, que estamos muy al sur, casi que no. Decir que existe la gravedad de la Tierra, si no nos hubiéramos caído. Pero acá normalmente son 35. O sea, es un tiempito, las sesiones Es un acá tiempecito. son un tiempito más largo. Lo que tiene en las presenciales, que vos tenés el paciente en la camilla y qué sé yo cuánto, cuando le ponen los imanes por lo general se quedan dormidos. Claro, claro. ¿No? Claro. Por lo general se quedan Y dormidos. una cosa, el tema del biomagnetismo a nivel traumas emocionales, porque ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre las emociones y esto, ¿también sirve para los desequilibrios y los traumas emocionales? Sí, sirve. De hecho, hay un listado de pares psicoemocionales, ¿no? Partiendo siempre de la premisa de los desequilibrios del pH. Lo que pasa es que lo que yo he visto en los pares psicoemocionales es que el rastreo es al revés. A mi parecer, o sea, yo le he hecho caso a Gois y agarro muchas cosas después de pensarlas, pero con los psicoemocionales, en los pares comunes, vos buscas el par, ¿sí? Y después el bichito, ¿sí? Vale. En los psicoemocionales, si bien se busca el desequilibrio del pH en un determinado lugar, eso se corresponde a un desequilibrio emocional, ¿sí? O sea, vos tenés una emoción, se te enferma el hígado. Vos tenés estrés, tenés una úlcera. En lo que son los pares, buscamos la úlcera y después le buscamos la justificación psicoemocional, ¿sí? Vale. O sea, nosotros en los psicoemocionales decimos, bueno, fenómeno, tenés el par estómago. Entonces, en el listado está
Estómago, estómago. Ah, ¿para qué corresponde? A estrés. Por ejemplo, te sale, por ejemplo, rótula, rótula, que también es un psicoemocional. Rótula, rótula, y eso corresponde a un nivel de miedo. Vale. Vale. De esos hay más o menos unos 80 pares, ¿no? Que son derivados de una vida diaria. O sea, están los 4 pares principales, que miedo, asco y otros más, y de eso se derivan los otros. Pero esos psicoemocionales nos afectan en cada parte del cuerpo. Vale, vale. Esto es lo que respecta al biomagnetismo, ¿no es cierto? Es que es un mundo, es un mundo lo del biomagnetismo, es que sería para estar horas y horas hablando de ello. Es un mundo, es un mundo, es un mundo, es un mundo. Realmente es un mundo. Hay toda una teoría técnica hermosa. Que bueno, Sí. necesita 8 horas para estar hablando, claro. Hablando eso. del biomagnetismo. Claro, Pues porque- vamos a cambiar un poquito el Dale. término ahora. Y por ejemplo, hablando de las emociones y todo esto, ¿qué se entiende por emociones atrapadas en el cuerpo? Cuando una Bueno. emoción está atrapada, ¿qué quiere decir? A ver, hay una diferencia entre emociones atrapadas y emociones reprimidas, Sí, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una emoción, ahora tenemos ganas de matar al de enfrente, por ejemplo. Bueno, es una emoción que vos te la reprimís, pues no lo podés ir a matar, claro. ¿sí? Pero el del frente viene y te maltrata y vos no lo querés, entonces eso te puede llegar a ser una emoción atrapada, ¿sí? Para hacerlo gráfico te cuento lo de una paciente común con Nora que le salió un cáncer en un pecho. Hay una relación entre lo que son lugares donde está el cáncer, lado derecho del lado izquierdo, que tiene en relación si tu emoción fue con un masculino o con un femenino. ¿Sí? La cuestión que, bueno, se le hizo todo el rastreo de las emociones atrapadas y tenía una emoción atrapada que no se la había contado ni a nadie, que le pasó a los 7 años. A los 7 años. Una mujer de 40 y pico, ¿sí? Abuela de una nietita preciosísima. Resultó ser de que un primo la quiso violar. Buah. ¿Sí? A los 7 años. Un primo de 12, tampoco era un hombre grande, 12 años. Y esa emoción le quedó atrapada, ¿sí? Ahora, ¿qué hace una emoción como esa cuando queda atrapada? Claro, claro. En el caso de ella, en el caso de ella, le pasó de que le generó un tumor. Una. Y la otra, que no tuvo estabilidad con ninguna pareja. Vale. ¿Sí? O sea, que afectan tanto a nivel físico como a nivel energético y emocional. Sí, sobre todo a nivel energético. ¿Sí? O sea, de todo lo que yo he estudiado sobre neurociencia y qué sé yo cuánto, opino, es una opinión mía particular, de que hay dos teorías. Las emociones atrapadas quedan en el cerebro, que es mi teoría, y otra que el subconsciente la almacena en algún lugar del cuerpo. Vale. ¿Sí? Vale. Mi teoría,
porque esto de las emociones atrapadas, que es del doctor Nelson, Bradley Nelson, en realidad no dice dónde. La técnica en sí no te dice dónde. Te dice el cómo, pero no te dice el dónde. A lo que yo veo después de estar asociado en una neurocientífica de ahí de España, de la Universidad de España de Complutense, creo que se llama. Sí. Bien. Mi teoría es de que nosotros tenemos las emociones, ¿sí? Las emociones tardan en hacerse conscientes, estamos en el subconsciente, en hacerse consciente tardan 250 milisegundos. En hacerse consciente. Entre que te pasan hasta que vos te haces consciente son 250 milisegundos. El tema está que yo pienso que las emociones atrapadas quedan como en un limbo. Nosotros tenemos en el cerebro sobre todo lo que son el hipotálamo, toda esa cosa primitiva. Tenemos una corteza que se llama la corteza cingulada y después viene la corteza nosotros. Entre medio hay algo que se llama glía, ¿no? Sí. Y en la corteza, en nuestra corteza cerebral, tenemos acá donde ahora yo tengo puesto esto, ¿sí? Bueno, eso se llama corona psicosomática. Ahí está representado todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo, ¿sí? Mi opinión es que cuando vos tenés una emoción atrapada, cosas que vos no la pudiste exteriorizar, como la de esta chica, como la de tantas cosas, una señora que le tenía miedo a los truenos, claro, le cayó un trueno, un rayo a 25 centímetros, bueno, se quedó con esa cosa. Con ese trauma. Con ese trauma. O sea, más que trauma es con ese miedo ¿no? Con ese miedo a. Mi opinión es que no se termina de hacer consciente y queda en esa corteza, y esa corteza, como tiene comunicación con todo el cuerpo, la almacena donde puede. A donde cayó. Pero hay otro detalle, que pegado a la corteza hay dos glándulas que se llaman ínsula, ¿sí? Que tienen mucho que ver con nuestro yo, que es lo que nosotros pensamos de nosotros. Vale. Entonces, para mí, queda estacionada esa energía ahí entre medio y está ahí y jode. Y molesta, hoy te duele el hígado, mañana mañana querés cruzar la calle y te agarran un susto. Esas son lo que para mí son las emociones atrapadas. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, perdón, ¿una emoción atrapada se puede heredar de nuestros ancestros? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, se pueden heredar de 4 o 5 generaciones atrás. Madre mía. Ya en el caso, por ejemplo, el caso más cercano, mi señora, toda la familia le duele la cabeza. Resultó ser que, bueno, cuando yo empecé con esto de las emociones atrapadas, a practicar con las emociones atrapadas, resultó ser que venía de un abuelo de ella. Bueno, se curó la emoción atrapada, no le duele más la cabeza, por ejemplo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¿Y cómo se pueden liberar las emociones atrapadas? ¿Que hay alguna técnica específica también? Sí, hay toda una técnica. O sea, emociones atrapadas es toda una técnica y una serie de preguntas. Las emociones atrapadas, por ejemplo, vos tenés a ver, te voy a mostrar. El cuadrito que se usa para las emociones atrapadas.
¿Se ve ahí? Sí. ¿Ves ese cuadrito? Sí. Bueno, esas son todas las emociones atrapadas que normalmente nos quedan. ¿Sí? Que no son pocas, te voy a decir que para molestar no son pocas. Eso está dividido en columnas y en filas. ¿Sí? Cada columna tiene, cada intersección de columnas y filas tiene 5 emociones cada una. ¿Sí? Bastante relacionadas unas con otras, si se quiere. Entonces con bioenergética, en el caso mío con los pies, ¿sí? Sí. Hay otros que lo hacen con los deditos así, otros que lo hacen con los deditos, a ver si se ve, así, otros lo hacen con los deditos así. Bueno, no, yo lo hago con los pies porque es lo que me salió siempre. ¿Viste? Caballo viejo no agarra trote, así que yo uso eso. Y se buscan las emociones atrapadas en esas columnas y filas. Y así con todas, o sea, con las transgeneracionales, si heredaste alguna de tus padres, si la heredaste en el momento del nacer, o sea, en la gestación, o es tuya, porque puede Sí, ser propia. tuya, del nacimiento hasta acá. Transgeneracionales hay varias. Hoy por hoy la neurociencia admite de que muchas de las cosas que nos pasan en el cerebro son transgeneracionales, ¿sí? Vienen grabadas en el ADN. En los estudios que se hacen se estudia el ADN, pero hay un ADN que no se estudia, que le dicen el ADN basura, que no se estudia, y en ese ADN viene grabado todas esas cosas, ¿sí? Hay un estudio de unos científicos rusos que lo pueden anotar y buscar, que está muy interesante. El link se llama Científicos rusos y el ADN. ¿Sí? Vale. ¿Cómo podemos nosotros, con la palabra, cambiar nuestro ADN? ¿Sí? O sea, no vas a convertir un ser humano en una salchicha, ni vas a convertir un ser humano en una lagartija, pero está la teoría. Qué bueno. Está la teoría. Así que es muy interesante, Qué bueno. Después hay otra cosa muy interesante que yo se la pasé a Nora, que supongo que ella después se los va a pasar. Que es un video de Goiz. Ese era el doctor Goiz, ¿sí? Fallecido hace un año. Tampoco. O sea, calcular que la técnica del biomagnetismo empezó en 1988, ¿sí? En 1995 se empezó a hacer la telebioenergía, o sea, curar a distancia. Hoy para los biomagnetistas es muy común, o sea, curar a distancia o poner imanes a distancia. Cosa que nuestras abuelas acá, por lo menos en la Argentina, nos curaban del ojeo desde el geriátrico. Sí. O sea, no es nuevo, está aplicado ahora a determinadas cosas, pero eso ya lo hacían nuestras abuelas hace